Joaquín Furriel, un placer conocerte. La primera entrevista que tengo con vos. Ojalá Exacto, que Juan Carlos. haya muchos y que la próxima sea en persona. Um, Felicitarte primero por esta nominación. Es una serie de charlas que estamos haciendo con nuestros invitados especiales para esta novena entrega de los premios Platino. Yo como embajador conversando hoy contigo. ¿Habías asistido a alguna de las entregas de los Platino? Sí, estuve en dos entregas. En una porque estuvo nominada la película El Patrón, radiografía de un crimen. Aquella vez fue en Uruguay, me acuerdo. Y luego estuve en Madrid entregando premios. No tenía ninguna nominación, pero me invitaron a formar parte de la parte argentina para poder también acompañar y entregar premios. Esta película, El Patrón, radiografía de un crimen del 2014, y como dices tú, nominada en el 2015 en la edición en Punta del Este. Ha sido muy importante en tu carrera, creo. No porque fuera lo primero, sino ya llevas mucho tiempo trabajando. Tú tienes como una carrera de 25, 26 años, pero ¿ha marcado algo esta película o no? Sí, yo creo que por un lado, la película tiene varios estímulos diferentes para un actor, ¿no? Por un lado, la temática de la película, no siempre uno logra participar de películas que aborden un tema social y que ese tema social pueda ser entretenido de ver también para el espectador. La película habla esencialmente de la esclavitud moderna, las nuevas maneras de esclavitud moderna, la precarización laboral y todo eso, contando un hecho verídico que ocurrió en Argentina, que un criminólogo y jurista muy importante, que era Elias Neumann, se encargó de seguir toda la historia de este hombre para después llevarlo a la justicia y generar una nueva jurisprudencia, que fue el maltrato psicológico. En las leyes en Argentina no existía esa posibilidad de la defensa, ¿no? Y así que por un lado tiene que ver con el valor, se podría decir el valor social que tiene la película. La Organización Internacional del Trabajo la distribuyó en todas sus sedes para poder hablar de la temática. Estuve invitado a la ONU y en Ginebra se dio la película con todas las sedes del mundo y después tuvimos un Q&A cuando terminó la película. Eso por un lado, lo que ocurrió con la película. Y para mí como actor, yo tengo una carrera realmente, un recorrido muy ecléctico. Soy un actor de formación académica porque soy egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramática. En general, arte dramático en general, hice muchas obras de teatro de texto, clásicas, que me gusta mucho hacer teatro. Hago mucho teatro en general, estoy muy involucrado con el teatro. Y también fui galán de telenovela durante muchos años, entonces toda esa combinación de eclecticismo generaba una mezcla de la popularidad que te permite la televisión, que es maravillosa porque puedes llegar a medios socioculturales muy diversos, que eso para mí es algo muy importante. Y en el teatro seguía de alguna manera desarrollando ese crecimiento interpretativo que para mí era tan importante. Cuando llegó El Patrón, surgió que me ofrecieron el personaje del abogado y yo dije que me había conmovido con el protagonista, pero el protagonista es un hachero que vive en el centro de Argentina, analfabeto, y bueno, físicamente yo ¿Es no... un qué? No Una palabra que usaste al comienzo, que no le... ¿Es un qué? No, hachero nosotros le decimos a quienes con un hacha cortan árboles. En Argentina es un edificio bastante precarizado que existe en algunos montes, montes sobre todo del centro y norte de la Argentina. Entonces, en realidad este hachero luego cuando viene a la capital se transforma en un carnicero, por eso la historia habla de todo su recorrido como carnicero en Buenos Aires. Había que componer mucho el personaje, tenía 1h20, 1h30 de make-up y de caracterización, y además yo no hablo como hablamos los porteños. Yo he tenido que hablar como hablan en Santiago del Estero, que hablan de una manera muy diferente, ¿no? Ellos tienen una manera de esdrupular las palabras y las heces suenan muy diferente. Entonces, no es muy habitual. Nosotros no estamos tan acostumbrados como en otros países a las diferencias. Argentina mayoritariamente es un país muy centralizado en Buenos Aires y en general las ficciones hablan como hablamos aquí en la capital, ¿no? De la Argentina, pero todo ese trabajo de caracterización, de hablares regionales y la composición, que en definitiva es lo más importante, porque todo esto es formal y es importante, pero luego tenés que darle vida, ¿no? A toda esa cantidad de información que el espectador o la espectadora recibe.
y la película fue una película que anduvo muy bien en Argentina, recibió muy buenas críticas, con Sebastián Schindler, que era su ópera prima. Luego Sebastián también como director creció muchísimo, y en mi caso fue la película, la segunda película en cine que hice ya a mis 37 años. A pesar de ser un actor muy conocido por la televisión y por el teatro, esta película fue la que me permitió empezar a hacer cine de una manera directa. A partir de ese momento se modificó mucho mi dinámica laboral. Actualmente mi dinámica laboral está muy comprometida con el cine, con series, no muchas. Elijo bastante bien. Estoy en El Jardín de Bronce de HBO, que ya filmé la tercera temporada ahora, porque es una serie que en Latinoamérica se ve muchísimo y funciona muy bien. Y El Reino, que es mi primera experiencia de una serie con Netflix, ¿no? Que por la cual estoy nominado a los premios Platino. Mira, de todo lo que me has contado, bueno, creo que la respuesta es eso, que sí ha sido una película, o fue una película muy importante para ti, un parteaguas, que es una película que invitemos también al público que no la ha visto, que la pueden ver en Netflix, que está disponible allí, y que es una película nuevamente del 2014. Pero quiero preguntarte muchas cosas de lo que me estabas contando. Tú eres un actor, decías, ¿no? De formación tradicional, fuiste al conservatorio. ¿Qué piensas del actor que dice o la actriz que es empírico? ¿Qué piensas tú de eso, por ejemplo? Yo creo que cada uno tiene que encontrar su camino. No es una profesión como la abogacía, como la medicina, que necesitan de técnicas objetivas para poder llevar adelante su oficio. Nuestras técnicas son subjetivas. Nosotros tratamos de abordar el alma humana y de contar historias. No, de ninguna manera diría que nadie, de hecho todos actuamos en nuestra infancia, es un ejercicio permanente la representación. Y lo empírico es esencial. En mi caso, yo soy una persona muy intuitiva a la hora de trabajar. Todo lo que estudié, lo que sigo estudiando, habita un lugar para tener mayores herramientas para tomar decisiones de diferentes complejidades. Nada más que eso. Yo las puedo entender de esa manera, lo que a mí me da seguridad. Pero sé que hay muy buenos actores y actrices que nunca han estudiado o han estudiado muy poco, y el mismo oficio los ha llevado a hacer trabajos maravillosos. En mi caso, como soy un actor que también hace teatro, en el teatro eso no cuenta. Si en el teatro no tenés la voz entrenada y no tenés algunas técnicas corporales bien conocidas, es muy difícil que puedas estar arriba del escenario si no tenés un poco más de herramientas. Se percibe rápidamente eso, sobre todo si te encontrás con textos como de Calderón de la Barca, Shakespeare, Beckett, o textos de esa envergadura, ¿no? ¿Y has pensado, no sé si lo has hecho, en ser maestro, por ejemplo? Que yo te escuche como que, no sé, me dejo encantar por lo que me estás contando. Y ya sería buen maestro este tipo, ¿o no? Yo creo que puedo, cuando me invitan amigos que actualmente son docentes en el Instituto Nacional de las Artes, y hay veces que voy como invitado a dar charlas, me di cuenta que puedo compartir el recorrido aprendido y quizás a alguien le puedes estimular lo que estoy diciendo, pero la pedagogía interpretativa es algo que hay que dedicarle mucho tiempo, y tengo muy buenos amigos y amigas que dan clases y que son extraordinarios, y no tendría el tiempo para poder hacerlo. No digo que no me gustaría, pero porque creo que la docencia, quizás de todos los oficios que hay, me parece uno de los más nobles. Lo digo por los maestros y las maestras que tuve, desde que empecé a leer, digamos, ¿no? Hasta ahora. Siento una gran admiración por los docentes. Quizás te diría, pongarlos, que es de los oficios que más admiración me generan, la gente que enseña. Pero no me veo tanto ahí, porque como actor siento que tengo muy buenos compromisos para seguir involucrándome. Okay, yo estoy de acuerdo contigo en la docencia y que es una de las labores más nobles y desagradecida también. Yo también pongo a los enfermeros, enfermeras en ese grupo, me parece. Estamos de acuerdo, sí, sí. Bueno, hay aquí varias cosas también que me decías, ¿no? Que rara vez un actor, todo este tiempo que yo también llevo como hablando con ustedes por mi carrera, conociendo cómo llegaron a donde llegaron, qué los ha marcado, etcétera. Decías ahora, yo fui galán de telenovela, y eso es algo que cualquier ex galán de telenovela va a ocultar, va a poner en un cajón, que nadie se acuerde, que es difícil porque tienen una popularidad enorme, pero en tu caso siento que no tienes ningún problema con eso,
que de pronto hasta le tienes cariño en ese momento de tu carrera, ¿o no? Muchísimo. Ahora podría ser un galán maduro, quizás, ojalá. Ojalá. Sí, yo estoy muy feliz de haber hecho las novelas que hice porque me permitieron que mucho público me conociera que consume solamente novelas. En países latinoamericanos como la Argentina, las novelas tienen una gran penetración. Llegan a las tiras, a sectores, dicen, ¿no? Tiras. Nosotros le decimos tiras diarias en Argentina, sí, tiras diarias. En otros países se llaman telenovelas. Y en Argentina también es cierto que las tiras y las telenovelas, como Montecristo, una que hice, abordaba temas sociales muy delicados, como la expropiación de niños en la época de la dictadura, porque también tiene ese poder. Hay novelas en Brasil que ocurre lo mismo, donde dentro de toda la historia y la estructura sólida y tradicional de las telenovelas se meten historias donde se atraviesan realidades de los personajes, ¿no? En ese sentido creo que pude hacer muy buenas novelas de las cuales estoy muy orgulloso de haber participado. Y lo más lindo que me pasó, Juan Carlos, por ejemplo, la primera vez que me pasó, o sea, había una novela que se llamaba Soy Gitano, donde yo hacía de gitano, fue como mi primer gran protagónico de mucha popularidad, una novela de muchísimo rating. Y me acuerdo que yo hacía una obra en el Teatro Cervantes. El Teatro Nacional Cervantes es un teatro hermoso que tenemos aquí en Buenos Aires, es un teatro que depende de la nación, y estaba haciendo una obra de teatro argentina de la década del 30, y me pasaba todas las noches cuando salía al foyer a saludar gente, que me sorprendió porque de repente había mucha gente, no era habitual en otras obras que había hecho, que me decían, que la gran mayoría me decían que era la primera vez en su vida que habían ido al teatro. Y eso me sigue. El año pasado, hace 2 años, hice Hamlet, por ejemplo, en el Teatro San Martín, y muchísima gente que venía a ver la obra venía por el vínculo que tienen conmigo a partir de la televisión, de esas tiras que yo hice. Y me dicen, nunca habíamos venido al teatro, y eso a mí me llena de felicidad. Es donde una maestra me dijo una vez de teatro muy importante aquí en Argentina, me dijo en una reunión, yo no estudié con ella, Alejandra Agüero, yo con ella no estudié, pero estaba en una reunión donde ella estaba y me dijo, se ve que a vos tenés vocación, te importa la actuación, ¿te puedo decir algo? Sí, porque vos tenés mucha popularidad, veo. Yo, bueno, gracias a la televisión está ocurriendo algo. Dice, bueno, la popularidad no es buena ni mala, lo único de la popularidad es que hay que saber hacia dónde llevarla. La gente tiene popularidad y no se hace preguntas, si no tiene idea qué hacer con eso, normalmente no termina en un buen camino. Y para mí, en aquel entonces, que esa popularidad que me daba la televisión fuera convocante para obras como La vida de sueño Calderón de la Barca que hice, Final de partida de Beckett que hice, o Hamlet de Shakespeare, ahí es donde creo que se cierra todo ese círculo maravilloso que tiene que ver con las telenovelas y con ese otro recorrido que tuve yo de un actor, como bien decías, de una formación más bien académica, ¿no? Y si saltamos entonces al teatro, le llegó la pandemia, interrumpió Hamlet, ¿verdad? ¿Pudiste retomarlo ahora o no? ¿O te dedicas con esta comedia que es Ella en mi cabeza, ¿no? Sí, actualmente estoy haciendo la obra que escribió Oscar Martínez, un colega y amigo. Oscar Martínez, el actor. El actor, sí, el actor. Okay. El actor, el Ciudadano Ilustre. Nuestro Ciudadano Ilustre. Una maravilla de película. Ok. Pasó que algo que, mira, Juan Carlos, es una paradoja para mí y me interesa que quede como paradoja en mi vida, porque Hamlet es un sueño que yo tuve desde los 15 años. Leí esa obra a los 15 años en aquel taller de teatro que hacía y siempre soñé con hacerla. Y jamás pensé que iba a poder hacer en la sala grande del Teatro San Martín, que es un teatro muy importante de Buenos Aires. Y es una sala, la Martín Coronado, que entran 950 personas. Y de miércoles a domingos, durante los 5 meses que hicimos funciones, se llenaron todas las noches. Fue algo realmente muy importante lo que pasó con la obra. Fue algo... cada noche era una fiesta, era algo increíble lo que había pasado. Y la pandemia dejó en suspenso la obra. Después, nuestra pandemia en Argentina, nosotros retomamos actividades culturales casi un año después. Se demoró muchísimo. Nuestro colectivo quedó muy golpeado con la pandemia. Y el Teatro San Martín tiene una programación permanente, las obras no quedan porque le van bien o mal, sino porque tiene un valor cultural ese teatro, es el teatro que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ya había otra programación, y además mi agenda ya tampoco podía acompañar la obra, así que me quedó
la paradoja de que nunca pude ser consciente que estaba haciendo la última función de una obra que encima el personaje no hay mejor final. Me imagino como actor, y siempre decía en broma, pero medio en serio, diciendo, qué bueno cuando sea la última noche, qué emoción poder saber que hice Hamlet, que logré ese objetivo en mi vida, y que el último texto sea, el resto es silencio. Y se muere Hamlet. Bueno, ese texto nunca lo pude decir, siendo consciente esa noche que era la última vez que lo iba a decir. Una paradoja. Una paradoja. Bueno, y ahora de Hamlet saltas a esta comedia de Ella en mi cabeza. ¿Tú te consideras un tipo bueno para la comedia, por ejemplo? Porque voy a contar lo que yo vi antes de esta entrevista. No me he reído tanto en mucho tiempo. Y es 6 minutos que tienen que... ¿Sabes lo que estoy hablando? No sabes. Ya sabes por dónde voy. 6 minutos para que vean, quien está viendo la entrevista, a Joaquín contando cómo fue un viaje suyo, que por ponerse a comer comida picante, creo, lo que fue el vuelo a Vietnam, estabas en Vietnam, ¿no? Bueno, yo lo escuchaba y decía, pobre tipo, lo que le pasó, ¿no? A todos nos ha pasado algo así en la vida, vergonzoso, pero además la forma en que lo contabas, te pusiste de pie, muy histrónico, y yo digo, este tipo es un comediante. Entonces, ¿tú cómo te describes? Si vamos a hablar de géneros y de cómo te sientes bien, ¿la comedia o qué? Bueno, es difícil definir porque a mí siempre pienso que si hubiese estudiado medicina hubiese sido médico clínico, porque tengo mucha dificultad para poder elegir alguna especialización. Tengo dificultades en general. Soy curioso y me cuesta tengo muy pocas cosas que puedo decir. Soy hincha de Racing, que es un equipo de fútbol argentino. Hay muy pocas cosas que yo puedo decir, soy esto. Después me siento como Selig, el personaje de Woody Allen, ¿no? que es el hombre camaleón. Pero lo que me pasa con la comedia es que mayoritariamente mi trabajo siempre fue muy asociado y relacionado al drama. El drama me sienta bien, lo disfruto, lo entiendo, y muchas veces he representado en general personajes muy solitarios. No sé, la película de Julio Mem, El árbol de la sangre, o El faro de las orcas, una película que hicimos con Maribel Verdú, siempre son personajes de mucha soledad, muy solitarios. En las series también. Y en mi vida no me considero una persona así, más bien lo contrario, me considero lúdico, me gusta mucho, como decimos acá en Argentina, soy muy jodón, el humor me parece algo permanente en mi vida, jodo todo el tiempo. Y ocurrió en ese late night que fui, que sabían los chicos del programa la anécdota, y bueno, me forzaron a cortarlo un poco, forzaron en buen sentido, porque yo normalmente en las entrevistas suelo tener un carácter más bien distante, porque también es una manera de prevalecer un poco la intimidad, insisto, de haber tenido tantos años de galán, también con eso conlleva que tu vida íntima está muy expuesta, y los paparazzi o algo de eso, y yo me quedé como que tenía que poner cierta distancia, y de repente me noté que estaba promocionando Hamlet y una serie de HBO como El Jardín de Bronce, 2 proyectos para mí muy interesantísimos y con mucho contenido para promocionar, y de repente me cuento contando un gravísimo accidente que tuve, casi escatológico, arriba de un avión, pero lo conté de una manera que aquí en Argentina se viralizó, y al día siguiente, cuando la llevo a mi hija al colegio, los padres, que yo normalmente soy una persona que saluda, hola y chao, no mucho más que eso, de repente se me empiezan a acercar y me dicen, boludo, ¿cómo me hiciste reír? Nos cagamos de risa con esto, y me pasa hasta el día de hoy, Juan Carlos, que me subo a un avión y no, si hay algún argentino o alguna argentina en ese avión, seguro puedes acercarse y decime que no vas a comer picante, te lo pido, por favor, y quédense tranquilos que a partir de ese momento me pido muchísimo en cada vuelo. Una anécdota está viralizada, está en YouTube. Ya a partir de ese momento me di cuenta que no necesitaba poner, o sea, llamé a 2 amigos míos, comediantes y stand-up, y les dije, siento que me mandé una cagada, pero literal, en el relato, estoy asustado, digo, ¿qué? Digo, esto me puede perjudicar porque yo no tengo perfil de estar haciendo chistes, en general comunico de otra manera, no sé qué hice. Quédate tranquilo, Joaquín, fue muy desconcertante, nos desconcertó a todos, pero nos divirtió tanto a todos que está muy bien. Bueno, a partir de hoy que estoy haciendo de miércoles a domingos, Ella en mi cabeza, que es una comedia de comediantes, muy bien escrita por Oscar y Javier Dolte, el director, es un director de teatro muy potente en Argentina, que tiene una manera de contar supuestas
divertidísimas. Hace ya 3 meses que estoy haciendo la obra, me quedan unos meses más y te puedo garantizar que hoy por hoy me siento un comediante puro y duro, porque cada noche recibo lo que se ríe y puedo, como todo lo que hago en esa anécdota y en otras, pude hacer ahora arriba del escenario. Estoy feliz con eso. Bueno, de hecho con Dani Rovira hicimos una comedia, Taxi a Gibraltar, era una buddy movie, pero me ha tocado la posibilidad de trabajar con comediantes y actores que trabajan mucho la comedia de manera muy virtuosa, como lo hace Dani. Bueno, entonces dejamos las tareas, ¿no? que tienen que ver la película, tienen que ver esta entrevista, porque fue muy divertida, porque yo pensé que se iba a terminar y seguías, y luego te pones de pie y te ponen una música de Michael Jackson y piensas hacer un moonwalk. Te salió súper espontánea, está muy divertida. Bueno, Joaquín, no hemos hablado de lo que íbamos a hablar y está pasando el tiempo y sé que estás trabajando, pero hay que hablar del Reino. ¿Por qué? Porque lo veía hoy, publicaron en las redes sociales de Premios Platino, que es la serie que yo no lo sabía, yo estaba con los Premios Platino desde la primera edición, la serie que más nominaciones ha recibido en toda nuestra historia de 9 años. Y son en las categorías de mejor miniserie, por supuesto, mejor interpretación masculina para Chino Darín, mejor interpretación que ya hablé con él, femenina para Mercedes Morán, divina, conversé con ella, mejor interpretación masculina de reparto para vos, por supuesto, femenina para Nancy Dupláa, a ella no he tenido el placer de conocerla, y para los creadores, que son Marcelo Piñeiro, con la I de Yuca, digo yo, y Claudia Piñeiro, con la I de Iglesia. El Reino está también disponible en Netflix, yo la vi antes de las nominaciones, es una maravilla, es que yo soy muy fan de lo que hacen en Argentina, aunque alguien me decía, no sé si fue Mercedes, bueno, también se hacen unas cosas muy malas, digo, bueno, pero lo que yo he visto, y de hecho empecé a amar el cine iberoamericano con una película del 2006, porque yo vivo en Los Ángeles, yo soy en Madrid, pero vivo en Los Ángeles y pues yo llegué allá a ver el cine de Hollywood, pero ahora estoy enamorado del cine iberoamericano. Pero quería decirte, El Reino, ¿por qué recuerdas tú que dijiste, me encanta la idea? Digo, sí. Fue el guión, fue el texto, fueron los creadores, fue la necesidad de guita, porque pues, también uno nunca sabe. Bueno, las telenovelas me permitieron poder organizarme económicamente para poder llegar un poco más cómodo en las decisiones a esta edad también, eso fue muy bueno. Creo que el orden es el que acabas de decir. En principio, trabajar con Claudia Piñeiro, ya había trabajado en una película, me gusta mucho cómo escribe, y Marcelo Piñeiro tenía muchísimas ganas, tengo mucha admiración y disfruto mucho trabajando también, como me gusta hacer óperas primas con algunos directores o directoras que percibo que puede haber un relato y gente que vale la pena como involucrarme para que empiecen un recorrido y acompañar ese momento inaugural. Siento un gran placer cuando trabajo con directores como Pablo Trapero, Julio Medem, o ahora con Marcelo Piñeiro, que tienen un recorrido muy sólido de muchos años y de grandes ficciones. Y me gustó mucho la historia. Cuando Marcelo me contó el personaje me parecía que era un gran... es como un cliché decir un gran desafío como actor, pero es que no puedo salirme de ese cliché, porque había un desafío. Era un personaje que no tenía moralidad, que no tiene emoción, que no sabemos qué le pasa en su vida. Era muy difícil como actor estar frente a los planos cuando normalmente nosotros tenemos un montón de información para un personaje. Este personaje era muy como si fuera un personaje viscoso para agarrar, muy difícil de poder percibir por dónde se movía. Y lo que me gustó mucho de la serie es, porque me gusta mucho, porque lo interpelo permanentemente, me interesa en mi vida observarlo, tiene que ver con las relaciones de poder. Las relaciones de poder siempre me resultan fascinantes porque exigen en nuestra especie comportamientos que a veces son de los más disímiles. Y en este caso, ver la cantidad de poderes que hay en el reino para poder generar este nivel de tensiones que van ocurriendo en el transcurso de los 8 episodios, me parece muy, muy atractivo. Y en esa relación de poder, Osorio, el personaje que yo interpreto, es lo que normalmente conocemos como el poder en las sombras. Es ese gran poder que tenemos en el mundo de hoy, que es el responsable de que el mundo sea el que es, que lamentablemente no nos genera tanto orgullo, pero que
porque hoy el mundo está gobernado por un poder invisible que ni siquiera le pertenece a las personas. Son varias personas las que van armando estas redes y son muy difíciles. Ni la política lo puede lograr, ni los activistas lo pueden lograr. Hay siempre intentos de poder desmantelar un poco algo que tracciona hacia un lugar que es muy negativo para el planeta Tierra, para nosotros en cuanto a nuestros vínculos, para la comida, para un montón de cosas a veces que uno dice son muy básicas, sin embargo no se puede desarmar. Entonces que la serie hable de eso me parecía muy interesante, y que mi personaje sea ese nexo entre la invisibilidad del poder. Era un mundo a crear muy generoso, muy complejo, muy abstracto aparentemente, y sin embargo con Marcelo, trabajando minuciosamente, pudimos construir un personaje por el cual estoy nominado y del cual estoy muy orgulloso, que es Romero Osorio, que es, para mí, logra el objetivo de generar una situación de alguien que tiene mucho poder de una manera muy suave e inquietante, ¿no? Muy sutil. Y trabajando desde la sombra, como dices tú. Esta nominación dices que te hace sentir orgulloso. Has estado en 2 ocasiones previas, me contabas también de los premios Platino. ¿Qué significan para ti estos premios, para ustedes en la industria? Para mí es el premio, te diría, más importante, por eso me agarró, siento mucho orgullo estar nominado para los Platinos, porque no existen premios con este grado de identidad cultural tan poderosa, donde se pueda comunicar el potencial que tenemos todos los países de habla hispana, de Iberoamérica. Iberoamérica es una región demográficamente muy importante en el mundo, somos millones de hispanohablantes, con una riqueza cultural enorme. Cada uno de nuestros países tiene sus zonas, sus regiones con particularidades culturales, y en esa totalidad, cada vez que yo he participado con actores o actrices en relatos de coproducciones con otros países y todo, lo único que pude sentir fue una sensación de un nivel de vigorosidad y de potencialidad cultural enorme. Y cada vez que participé en los premios Platino disfrutaba de eso. Y además, pocos eventos son tan trascendentales en Iberoamérica como el Platino, por la posibilidad de, en esos días que estamos todos juntos en la sede, en este caso en Madrid, de poder conocernos con colegas de México, de España, de Uruguay, de Chile, de acá, de todos los países que conformamos Iberoamérica. Y eso genera que cuando después aparecen nuevos proyectos es, hey, aquel actor argentino que me cayó bien, uy, aquel director que a mí me cayó también de México o de España, y todo empieza a ser más cercano, porque solo nosotros, creo, tenemos la potestad de darnos cuenta que lo que tenemos es muy importante, y es interesantísimo cuando nosotros nos miramos en el buen sentido a nosotros mismos y no estamos tan dependientes de lo que se genera en el mundo, como lo decimos en Argentina, el mundo gringo, digamos, ¿no? Que a veces avasalla culturalmente y pareciera que fuera lo único que hay, cuando de repente empiezan a aparecer series, películas que uno empieza a ver que se están haciendo en otros países de nuestra región, y tenés el nexo directo con la lengua, que es es una comunión enorme la que genera la lengua, poder escuchar en tu mismo idioma historias de otros países. Lo único que se produce es un enriquecimiento total, porque tenemos mucho para compartir. Y esa es mi experiencia en los premios Platino anteriores. Por decirte algo, Diego Boneta es un chiquito mexicano con el que hablé 2 o 3 veces, me cayó bárbaro, y de repente un día mi hija me dice, papá, quiero ver la serie de Luis Miguel, quiero ver la serie de Luis Miguel, bueno, veámosla, y de repente veo que el que protagonizaba esa serie, ese chiquito que conocí en los premios Platino, y decía, mirá qué bien, Diego, qué buena onda, me puse contento por él, y creo que eso nos empieza a pasar un poco a todos, porque te vas conociendo en el desayuno, en un almuerzo, en una cena, en una charla, y poder abrir nuestras fronteras en un mundo tan conectado como el que estamos viviendo y potenciar Iberoamérica, creo que es uno de los mejores objetivos que podemos tener en este momento. Esta anécdota ya se la había contado ahora a alguien, pero a uno de tus colegas, pero a mí me pasó en la primera edición ya en Panamá, que estábamos muy lejos todavía. Ahora, gracias a las plataformas y gracias a Netflix, y quisiera que me hablaras un poco si has sentido también esa globalización tú en una serie como El Reino, que me decía un productor de Perú, oye, estás ahí hablando con Javier Cámara, ¿lo conoces?
Le dije, sí, lo conozco por el trabajo y le tengo mucho cariño. Me dijo, preséntamelo porque quiero llevármelo a Perú a hacer una película. Y a los 2 años estaba rodando en Perú. Javier Cámara con él. Entonces, eso es maravilloso y eso es lo que siempre hemos querido en los premios Platino, que ustedes se conozcan, como decís vos, y ya han pasado 9 años, creo que ya se ha podido ir construyendo una familia, una comunidad, o por lo menos tener el Rolodex cuando existía, ¿no? Con los nombres del otro y lo que dices tú, ya encontrarse en una película, en una serie. Me imagino que si tú ya te vivías o sentías esa popularidad que te dio las telenovelas, las tiras en Argentina y que trajiste gente al teatro gracias a esos papeles, con El Reino y con lo que has hecho también en HBO, has podido sentir un poco la globalización, ¿no? Pero de pronto que en América Latina ya estemos viendo cosas de los vecinos de abajo, de los vecinos de arriba, ¿no? Es tal cual, Juan Carlos. ¿Qué es eso? Es eso. Yo antes, mi vínculo con vos era por CNN, por ejemplo. Siempre observaba tus entrevistas, porque me gustaba mucho cómo entrevistar. Me daba la posibilidad de conocer artistas de otros países que normalmente no los conozco hablando. Y sin embargo hoy, de alguna manera extraña, te siento mucho más cercano que en aquel entonces, que te veía solo en un lugar. Digamos, hay algo de las redes que generan que te pueda ver en un montón de otras entrevistas. Y también algo que generan los premios Platino. Yo a vos te vi en varios premios. En los Platinos que fui, te crucé permanentemente, te observo, te conozco. Entonces, ver en vivo a la gente que uno va siguiendo, en todos los que nosotros somos una gran red de los que generamos esta industria. Me parece que empieza a pasar esto, que los nombres son más cercanos, son más conocidos, porque sabemos qué están haciendo. Conocer y saber lo que está haciendo el otro es la primera virtud que tenemos para poder desear comunicar algo juntos. A mí me pasó en varios premios Platino, que luego cuando he ido haciendo películas, mayoritariamente en España, había gente que me conocía por el Jardín de Bronce, porque el Jardín de Bronce en México y en Brasil se vio muchísimo. Gran parte de esta tercera temporada que filmamos, que como bien vos sabés, no es fácil pasar de una segunda a una tercera temporada en las series, es uno de los pasos más difíciles para las series. Sí. Sin embargo, ese paso se vio gracias a la cantidad de gente que vio el Jardín de Bronce por HBO Max en México y en Brasil. Me ha pasado estar filmando en Barcelona y estar en el metro en Barcelona, por ejemplo, en el subte, como decimos nosotros en Argentina, y que venga un grupo de 5 mexicanos a decirme que eran fanáticos del Jardín de Bronce, que les gustaba mucho. Con El Reino me pasó algo que no me había pasado nunca con una plataforma. Sí me pasaba con El Patrón, que El Patrón tiene un alcance enorme en Argentina y en otros países. Con El Reino sentí lo mismo que sentía cuando hacía los grandes éxitos en televisión. Lo mismo. Cuando vas a comprar al mercado, la persona que te atiende en el mercado, ¡ay, vi El Reino! Ese grado de comentario en la calle, donde de repente El Reino ya empieza a ser de todos y de todas, y eso se va comentando permanentemente. Y de repente, cuando hice la película El Árbol de la Sangre con Úrsula Corberó, por ejemplo, la película de Julio Medem, que también está en Netflix, me pasó de estar filmando también en lugares muy diversos del planeta, y que haya gente que me haya comentado, porque claro, Úrsula, esto fue previo al boom de La Casa de Papel. Úrsula con La Casa de Papel se ha transformado en una estrella internacional, y de repente quienes ven la película porque está Úrsula, bueno, yo la ligo de rebote porque estoy en la película, pero me comentan, me han dicho en varios países que vieron la película por Úrsula, por Tokio, por Úrsula Corberó, y a partir de ahí te das cuenta que es muy interesante lo que está pasando con las redes sociales. En ese sentido, creo que lo que está pasando con las plataformas y con toda esta visibilidad, creo que es de lo más virtuoso que tiene la globalización. Yo creo que la globalización en ese aspecto la globalización es muy general, pues a veces cuando se la critica habría que discriminar un poco, porque en este sentido es muy virtuosa, nos permite comunicarnos a todos y poder ver reflexiones de todas partes del mundo. Yo estoy totalmente a favor de eso y disfruto mucho de lo que está pasando. Y entendernos mejor. Esto se extendió y nuevamente estás en medio de las grabaciones de la segunda temporada del Reino. No te voy a preguntar nada porque yo sé que Netflix los hace
a ustedes firmar con sangre, que no pueden contar absolutamente nada. Por ahí dijiste que vienen cambios, que viene algo diferente, tono, no sé, así que estaremos a la expectativa cuando se estrene, pero también vas a rodar en Málaga, ¿no? Voy a rodar en Málaga, sí, en octubre. Vuelvo a rodar con Rafa Russo, que hicimos El Año de la Furia, una película sobre la historia uruguaya que estábamos, bueno, Alberto Amán, Dani Grau, Martina Guzmán, bueno, éramos Maribel Verdú, Sara Salamo, un gran elenco, y me ofreció un guión que me gustó muchísimo, una historia bien diferente en ese sentido, es un guión muy intimista, así que voy a estar filmando muchísimo dentro de un espacio bastante pequeño. Es una película muy autoral, muy de Rafa, y tengo muchas ganas de poder sumarme a la película, así que yo creo que por lo que tengo entendido, más o menos el 23-24 de septiembre estoy viajando a Málaga y me quedo prácticamente 2 meses allí trabajando en esta película, así que muy contento de volver a España a trabajar también. Muy bien. Y mi pregunta, la última ya, es si estás haciendo El Reino en este momento, ¿vas a poder venir a la gala o no? Mirá, El Reino actualmente están filmando con Tadeo, que es el personaje que hace Peter Lanzani, en el norte, están en Jujuy. O sea que filmé estas 2 semanas muchísimo con mi personaje. Ajá. Y las 2 semanas siguientes yo no filmo, entonces tengo la posibilidad, pero tenía funciones de teatro y, claro. Y Pablo Compel, el productor, que es un gran productor de teatro aquí, tuve un café el viernes y le digo, mirá Pablo, yo no puedo dejar de decirte que me gustaría, no lo hice nunca, pero me gustaría suspender las funciones del sábado y el domingo porque me gustaría poder estar en los platinos. Para mí es importante la nominación y tengo muchas ganas de estar allá. Y además volver a Madrid, que no voy desde antes de la pandemia, que tengo gente que quiero muchísimo. Es como mi segunda ciudad. Y Pablo tuvo la enorme amabilidad de decirme, quédate tranquilo, no es fácil, pero suspendemos las funciones, tenés que ir. Así que el sábado estoy llegando a Madrid, este sábado estoy muy feliz de estar allá. Así que el domingo nos vamos a cruzar seguramente. Nos vamos a dar entonces el abrazo. Qué bueno que estés por acá, recibirte y tomarnos la foto. Yo quisiera la invitación desde ya para que en CNN tengamos otra charla. Hemos cubierto mucho, pero creo que hay otras cosas por ahí que se quedan en el tintero y que lo haremos, pero ya te voy a dejar ir. Muchas gracias nuevamente, las felicitaciones no solo para vos, para todo el equipo del Reino, que como decían los Platino hoy, es la serie más nominada en la historia de nuestros premios, y qué bueno que ya esta sea tu primera nominación, ya era hora. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y bueno, como te decía antes, un placer, Juan Carlos, que me entrevistes, porque me encantan cómo nos tratás, cómo vas llevando las entrevistas, es realmente placentero, la pasé muy bien, muchas gracias. Las entrevistas son buenas por ustedes, eso sí. Un abrazo y que te rinda el trabajo, que aquí te veo el sábado. Chao, chao, nos vemos.